No creo que la política sea un juego de niños, pero yo creo que hemos tenido muchos niños jugando a la política. Es decir, yo a veces me hago un poco de cruces cuando veo representantes institucionales que consideran que la política es simplemente comunicación inmediata y no son conscientes de lo que implica tener la responsabilidad del destino de muchísima gente en sus manos. Y yo tengo la impresión de que, igual que decía Max Weber, que un buen político es alguien que tiene que tener pasión, responsabilidad y mesura, yo creo que muchas veces falta eso en algunos de nuestros dirigentes. A veces le falta pasión porque realmente no creen en nada y en el fondo son enormemente vanidosos, lo único que les interesa es el poder por el poder. Muchas veces les falta responsabilidad, porque a mí me gustaría políticos que durmieran mal por las noches, que fueran conscientes de que cuando ellos han tomado una decisión, eso va a afectar a la vida de muchísima gente. Y por lo tanto, soportaran eso sobre sus hombros, ¿no? Y sin embargo, a veces parece que son totalmente impermeables a eso, que son auténticos fanáticos. Y luego, a veces también echo en falta un poquito de mesura. Y mesura es simplemente templanza. Serenidad, ¿no? Es decir, no correr a la hiperreacción a través de, yo qué sé, de las redes sociales o estar siempre en la hipérbole permanente. Tranquilidad, porque luego podremos, al ser mesurados, analizar los pros y las contras de todas las decisiones que se tomen. Pero como estamos, parece siempre, en el tremendismo, en el catastrofismo, al final es contraproducente porque la gente se impermeabiliza. Bueno, a la hora de la verdad hay un hecho evidente, que es que en el momento en el que uno no tiene mayoría absoluta, su programa ya no puede ser un contrato, porque tienes que pactar con otros, no vas a poder cumplir el 100% de tus compromisos, tienes que llegar a acuerdos. Eso es lo que pasa en contextos fragmentados como el nuestro. Ahora mismo ningún partido puede cumplir el 100% de su programa, ninguno, todos tienen que transaccionar, y luego en la vía de los hechos también. Ahora, ¿hasta qué punto puedes incumplir tu programa? Esos son los electorados los que lo deciden. Es decir, a la hora de la verdad, la gente tiene que decidir si cuando votó a este partido está haciendo una cosa diferente, le perdono o no. Y lo que sabemos es que normalmente los electorados te perdonan si al final los resultados son positivos. Te pongo un escenario. Imagínate que después de que se aplique la amnistía, al poco tiempo vuelve a haber otra crisis constitucional con Cataluña. Evidentemente, después de este hecho, es muy probable que el electorado le dé la espalda. Imagínate que lo aprueban y luego no ocurre nada, o no pasa absolutamente nada. El electorado lo tendrá más difícil para calibrar las implicaciones que tiene. Entonces, a la hora de la verdad, la política es cruel por esto, porque en ocasiones los políticos se desvían de su mandato, como lo hizo Felipe González con la OTAN, por ejemplo, y luego dices, bueno, ahora tendrás que persuadir a los votantes de que esta decisión va a generar buenos resultados. Y luego habrá un hecho, que es que o los generará o no los generará. Y en función de eso te castigarán o no en las urnas. Yo comprendo que generacionalmente es muy duro desaparecer cuando tú has hecho historia. Y yo pienso que lo que ocurre en 2014-2015 tiene un poco de regusto a transición a la democracia, porque tiene algunas cosas en común, ¿no? Se rompe todo el sistema, se levantan muchas expectativas y luego viene decepción, se quema toda una generación de políticos en tiempo récord, es decir, todos los clásicos desaparecen de la faz de la tierra, incluso los promotores de ese proceso desaparecen también. Y ahora para ellos es un poco complicado, porque se sienten imprescindibles, y muchos de ellos tienen esta paradoja, ¿no? Que es la de tener el síndrome del expresidente sin jamás haber llegado a serlo. Y esto yo creo que les pasa un poco a los dos, aunque uno fue vicepresidente por un periodo de tiempo corto, Albert Rivera, por el contrario, le hicieron presidente tantas veces, ¿no? Que le cuesta un poco bajarse del atril. Yo creo que les cuesta, porque cuesta asumir que has perdido tu momento. Y si esto ya le pasa a generaciones antiguas que llegaron a ser presidentes del gobierno y que realmente sí han cambiado España, imagínate tú a aquellos que les dijeron que lo iban a cambiar todo, ¿no? Yo entiendo también que la generación de la transición es muy reactiva, porque también entienden que todo lo que implique criticar la transición es también una suerte de impugnación generacional. Y tenemos que ser todos más generosos, ¿vale? Se hizo lo que se pudo con los mimbres que hubo en aquel contexto. No pasa nada. Tiene que ser generoso alguien cuando se aproxima a ese momento histórico. Pero ellos también tienen que ser un poco más generosos y entender que las nuevas generaciones pues, no han vivido ese proceso, tienen orientaciones nuevas, tienen valores distintos y por lo tanto, como ocurre en cualquier trabajo o en cualquier digamos, espacio de la vida, los buenos equipos son los intergeneracionales.